Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Un saludo para todos, estamos muy contentos de compartir un programa más de conocimiento de sí mismo con todos ustedes. Esperamos que sea de gran utilidad. El día de hoy me presento, mi nombre es Ángela Acero y mi compañera Estefanía Salguero. Vamos a desarrollar un tema bien interesante. Es un tema que toca puntualmente la labor de muchas personas en su parte espiritual, el trabajo que están desarrollando y trata de enfocarnos mucho hacia cuál es el verdadero objetivo con ese trabajo, cuál es el verdadero resultado que queremos obtener y cómo podemos diferenciar entre un trabajo que sí nos va a dar el resultado de acercarnos a nuestra conciencia y un trabajo que no. Entonces, hoy vamos a hablar, Estefanía, de exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Notemos que en el primer ítem es exoterismo con X, quiere decir que es un conocimiento externo. Exactamente. El segundo, vamos a hablar sobre pseudoesoterismo, que quiere decir un conocimiento falso. Y el tercero, vamos a hablar sobre esoterismo, que ya va más enfocado hacia nuestro trabajo interior y hacia ese avance para llegar a nuestro ser. Entonces, Estefanía, por favor, cuéntanos cuál sería el objetivo de esta conferencia, por qué es tan importante que nosotros aprendamos a diferenciar estos tres tipos de conocimiento. Vale. El objetivo básicamente de la conferencia es que nosotros sepamos qué es cada uno, qué significa el exoterismo, qué significado tiene el pseudoesoterismo y qué es el esoterismo, con el fin de que nosotros empecemos a ver que si nosotros estamos en un curso donde queremos despertar conciencia, en qué etapa nos encontramos o en qué momento o en qué posición de nuestro trabajo esotérico nos encontramos. Bueno, con respecto al exoterismo, empecemos por ahí, yo creo. Tú me decías que es la parte, ese conocimiento exterior. Cuéntanos, ¿cómo así? Entonces, exoterismo quiere decir conocimiento exterior, se recibe a través de la personalidad. Nuestra personalidad es como la fachada, es como nuestro apellido, nuestro estrato, los conocimientos que nosotros tengamos, pero que finalmente, digamos, hacen parte de una vida mecánica. Entonces, todos los conocimientos que nosotros recibimos mediante universidades, colegios, instituciones, un curso corto, un curso de inglés, un curso de cocina, inclusive las mismas 50 conferencias hacen parte del conocimiento exotérico, ¿sí? Las 50 conferencias serían un conocimiento externo porque lo percibimos a través de nuestros sentidos de afuera. Exacto. Hacia adentro. Lo recibimos en el mundo físico, pero ahí es importante que nosotros hagamos una diferenciación de lo que pasa con recibir algo externamente y aplicarlo. Entonces, una vez una persona encuentre el conocimiento de sí mismo, se abren dos caminos, ¿sí? De 1000 personas que buscan el conocimiento, solamente uno lo encuentra, y de esa persona que lo encuentra, de 1000 personas que encuentran el conocimiento, solamente uno lo practica. Entonces vamos a hablar de un camino, que es un camino donde uno encuentra el conocimiento, pero se vuelve creyente. Entonces el creyente, como quiere decir la palabra, solamente cree, guarda información, intelectualiza, como un curso más. Entonces ve las 50 conferencias, pero ya, se va, o simplemente le gustó y las vio y listo. O sea, ¿sí? Solamente nuestra biblioteca intelectual. Exactamente. No sabemos nada más digamos, sobre si a mí me ponen o me dicen que corriendo hasta esa cima yo puedo bajar 2 kilos y yo realmente no lo hago, pues simplemente se queda en una creencia. Exacto, se queda en una creencia y nunca llega a despertar la conciencia. Entonces, ese sería el camino del creyente. El camino del creyente también lo lleva a uno a lo que es el pseudoesoterismo, que ya vamos a hablar de él. Y está el camino del práctico. El camino del práctico es aquel que le dicen, existe la técnica de la eliminación de los defectos, y empieza a observarse a sí mismo y a eliminar sus defectos, a darse cuenta, uy, sí, dentro de mí hay envidia, dentro de mí hay ira, hay mamera, hay impaciencia, también hay defectos buenos, hay cosas bondadosas, pero son defectos, ¿sí?
empieza a comprobar o practicar el desdoblamiento. Entonces ya no es una teoría el desdoblamiento, ya no es que se pronuncian tales mantras o se hace determinadas técnicas y uno sale allá al desdoblamiento, no, ya uno estuvo en el desdoblamiento, ya uno vivenció esa dimensión y ya uno pudo tener contacto con su ser divinal. Ese es el camino del práctico. El resultado de la práctica de los 3 factores lo lleva a uno a una etapa mesotérica. ¿Qué es la etapa mesotérica? La etapa mesotérica es el medio para llegar al esoterismo. O sea, la etapa mesotérica no es nuestro fin, más es el resultado de la práctica que nosotros vayamos haciendo. Es decir, a ver, te entiendo, entonces hay 2 caminos. El creyente que finalmente nos lleva al pseudoesoterismo. Exactamente. ¿Sí? O sea, a un conocimiento enfocado a cualquier cosa menos al conocimiento de nuestro ser, ¿sí? Y el otro, el camino del práctico, que tú dices nos lleva a una etapa mesotérica. Mesotérica quiere decir que poco a poco vamos practicando y vamos, es como ese entrenamiento para llegar a lo que se llama ya el esoterismo puro, ¿sí? Exactamente. Okay. Sí. Entonces, esa etapa es la que nos va a llevar a nosotros a comprobar nuestro verdadero ser. Ahí es donde hacemos la diferenciación de por qué las 50 conferencias son externas, pero solamente cada persona hace la diferencia. El hecho de que uno llegue a la conferencia no quiere decir que ya uno de pronto sea esotérico, sino que quiere decir que uno va a aprender a vivenciarse y a conocerse a sí mismo. O sea, si yo me sé de memoria las 50 conferencias o me sé de memoria determinado tratado, no puedo decir que he experimentado ese conocimiento. Exactamente, no tiene nada que ver. No soy esotérico. Okay. Exactamente. Listo. ¿Y entonces qué sería el esoterismo? Realmente, bueno, no, digamos que tú nos podrías dar de pronto unas pautas pequeñitas para saber exactamente cuáles son esos ítems que caracterizan a una escuela pseudoesotérica o un grupo pseudoesotérico. Exactamente, entonces, bueno, primero vamos a hablar del pseudoesoterismo. ¿De qué es? Entonces, como veníamos hablando, el pseudoesoterismo es un falso conocimiento interior, ¿sí? ¿Por qué es un falso conocimiento interior? Porque buscan jugar con las necesidades de las personas o manipular las necesidades de las personas. Entonces, me explico, ¿sí? Ese falso conocimiento interior mueve todo lo que es el ocultismo, y a todas las personas, absolutamente a todas las personas tenemos esa inquietud allá. Exacto, nos gusta el ocultismo, nos gustaría saber como que uy, existe otra dimensión, o yo puedo saber qué me va a pasar mañana, o de pronto con esta técnica psicológica puedo aprender a ser mejor persona, o puedo tener resultados diferentes. Entonces a todo el mundo, independientemente de lo que crean o no crean, les llama mucho la atención el ocultismo, ¿sí? Y todos tenemos unas necesidades. ¿Qué son esas necesidades? Nuestros problemas. Al no tener nuestro propio conocimiento, uno tiene problemas de toda clase y no sabe la solución, ¿sí? Al no saber la solución, encontramos el pseudoesoterismo en libros, en personas que de pronto saben de hechicería, en personas de pronto que tienen determinadas facultades o determinados poderes. O sea, te entiendo que buscando esa solución la encontramos en esos lugares. Exactamente, sí. Entonces vemos el volantico que de pronto dice le ligo la pareja o le saco el tesoro. Claro, ¿sí? Para solucionar mi problema de pobreza. Exactamente. O de pronto si tiene una enfermedad y ya ha ido a toda la medicina científica, entonces ninguna le ha servido, entonces ya opta por el chamán, por el que le va a quitar la enfermedad, ¿sí? Entonces en la serie de los problemas que nosotros tenemos, queramos o no, en todo el mundo encontramos el pseudoesoterismo, ¿sí? Entonces el pseudoesoterismo nos conduce a alejarnos de nuestro ser, ¿sí? A no querer, digamos, buscar un despertar de la conciencia, sino más bien querer dedicarle tiempo a de pronto aprender facultades, ¿sí? Claro. Porque ¿qué pasa con el pseudoesoterismo? El pseudoesoterismo maneja lo que se llama el bajo psiquismo, la manipulación de la psicología de las personas, ¿sí? Claro. Entonces es más fácil llegar a decirle a alguien, yo sé qué te está pasando, yo tengo la solución al problema que estás viviendo, aquí está este remedio, o venga, le leo las cartas.
cartas, en sus ojos dice tal cosa, venga yo le ayudo a que eso se le solucione, y ahí quedamos todos fascinados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar una escuela pseudoesotérica? Entonces, lo primero o algo primordial es que cobran el conocimiento, ¿sí? O sea, no se puede cobrar, realmente siempre que se cobra hay un interés. Exactamente, ya no es un servicio hacia la humanidad, ya no es un amor de dar, pero no espero nada a cambio, sino que se está esperando algo a cambio y ya se convierte en un negocio. ¿Sí? De hecho, sobre eso hablábamos en una conferencia inicial en la que se hablaba de sacrificio por la humanidad, ¿no? Exactamente. Entonces, me imagino que estos factores se relacionan mucho con los factores de esa conferencia, ¿no? Sí, entonces ahí podemos ver que enseñamos la eliminación de los defectos. Cuando uno busca despertar la conciencia, va a luchar contra su ego, a morir sus defectos, ¿sí? Que lo vimos también en la conferencia número 2, ¿sí? En las escuelas pseudoesotéricas omiten algún paso, entonces saben de la doctrina de los yoes o enseñan a que debes observarte, pero no le enseñan a uno que debe autoobservarse, identificar esos yoes dentro de uno. De pronto enseñan, sí, los identifican y uno los puede identificar, tengo ira, me da envidia, en momentos me da codicia, me da lujuria, pero no lo eliminan, entonces omiten esos pasos y la persona nunca va a poder llegar a eliminar el conocimiento queda cojo, ¿sí? Eso es exactamente. Nos enseñan, pero digamos no son puntuales en las cosas importantes. Exactamente. Lo mismo pasa en el nacer, entonces en el nacer nosotros buscamos una pareja del sexo opuesto, estable, se busca que en la práctica no haya fornicación, o sea, no se llegue a la eyaculación ni al orgasmo, y que hayan tres cosas fundamentales, que es la fidelidad, la castidad y el amor. Entonces de pronto en alguna escuela enseñan lo que es el nacer, enseñan la magia sexual y la transmutación sexual, pero no enseñan cómo. Entonces la gente habla mucho de transmutación sexual, pero no sabe cómo. Claro. O de pronto lo enseñan mal, lo enseñan diferente. Sí, yo escuchaba que en algunas escuelas gnósticas y bueno, en otros grupos se hablaba de, por ejemplo, de tensionar ciertas partes o de llegar a un proceso de sobreexcitación o de llegar a... bueno, que tenía que ser con determinadas posiciones, de cambios de parejas, de cosas así, ¿cierto? O de pronto hasta solo. Encontramos también personas que dicen, no, es que yo estoy en mi castidad y lo puedo hacer solo, no necesito de pareja. Se llama celibato, ¿sí? Exacto, lo que se llama el celibato. Entonces ahí vemos que hay puntos donde sí lo pueden nombrar, exactamente lo pueden conocer, pero no enseñan cómo o hay algún punto en el que falla. Entonces ya se vuelve pseudoesotérico, porque ya la herramienta no le va a servir a uno para llegar a despertar la conciencia. Bueno, necesitaríamos obligatoriamente, entonces según lo que tú dices, que que para que ese conocimiento sea puro, los tres factores estén inmodificados, estén completamente puros. Puros, exactamente. Al hablar de pureza, hablamos de que en el servicio a la humanidad, como ya dijimos, no debe haber ningún interés, o sea, no debe haber un cobro, ¿sí? No debe tampoco de pronto haber una distinción, ¿sí? A las personas. El conocimiento de sí mismo realmente es para todas las personas, no importa el tipo de piel, no importa el estrato, no importa cómo se vista. O sea, el requisito fundamental es que sea una persona. Exacto, un ser humano. Exacto, que sea un ser humano. En otras escuelas de pronto encontramos que si no pagan no pueden asistir a la conferencia o a la práctica que les vayan a enseñar, ¿sí? Que de pronto si no es de determinado estrato no puede entrar porque de pronto los de estrato alto tienen una conciencia más elevada que los que no tienen plata. Entonces, claro, ya se entra estratificar el conocimiento, exactamente. Entonces no hay que hacer eso, ¿sí? No tiene nada que ver un conocimiento que quiera despertar la conciencia con evitar que cierto grupo de personas entren, porque es para todo el mundo. Entonces, Ok, bueno, entonces ya sabiendo que esto es pseudoesoterismo y que estos son los puntos básicos, ahora sí cuéntanos, Estefanía, ¿qué es esoterismo? Entonces el esoterismo ya tiene que ver con el conocimiento interior, con el conocimiento oculto, que no se recibe ni en libros, no se recibe en
cursos, no se recibe en la parte externa, ¿sí? Ya hablamos de la parte externa, dijimos que el practicante pasa por una etapa mesotérica para poder llegar al esoterismo, que es diferente. Entonces, nosotros lo que buscamos es que al comprobar o al practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, uno empieza a tener su propio conocimiento. Entonces me enseñan la meditación, entonces yo ya no tengo como que la meditación me relaja, o me tranquiliza, o me voy a un parque, sino que yo ya he vivenciado la meditación, he eliminado mis defectos y me han llegado comprensiones que me han llevado a cambiar. Entonces ese conocimiento que me ha llevado a cambiar es el mío, ¿sí? No es el que me dio externamente. La conferencia me dio una base, que era cómo medito y cómo elimino un defecto, cómo llego a un cambio. Sí. Pero yo soy la encargada, o uno mismo es el encargado de hacer que ese conocimiento se vuelva verdadero, mis comprensiones para poder llegar al cambio. Estefanía, pero entonces, ¿de dónde viene este conocimiento? Es decir, porque interiormente nosotros tenemos ese conocimiento ya innato dentro de nosotros, o viene de nuestro ser, o viene de la conciencia que liberamos a través de nuestros defectos. Exacto, ¿Cómo entonces es se reúne todo en una cosa que es en una sola cosa, que es nuestro espíritu, ¿sí? Entonces nuestro espíritu es nuestro 3% de conciencia, aunque nosotros de pronto en este momento no nos acordemos, inclusive hasta que, aunque no lo hayamos comprobado, nuestro 3% de conciencia sabe lo que venimos a hacer, sabe que hemos pasado por existencias pasadas, sabe que hemos ya tenido determinados procedimientos, aunque en este momento esté dormido. Cuando uno empieza la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia, empieza uno a eliminar sus defectos, a liberar las chispas, empieza uno a desdoblarse, empieza uno a meditar, empieza uno a subir niveles de ser con el suprasexo, ¿sí? A tener las iniciaciones. Entonces el conocimiento interno empieza a despertar y nos empiezan a, digamos, quedar en el mundo interno, porque todo es en el mundo interno. Entonces, como lo veníamos diciendo, una cosa es ver la conferencia externamente, Claro. pero otra vivirla internamente, otra saber que existen yoes y sentir los yoes y darse cuenta que son una fuerza dentro de uno, que lo manejan a uno, que si uno no elimina un defecto, no lo estudia, no lo reflexiona, mejor dicho, uno queda totalmente controlado por los defectos. Entonces todo el conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo es realmente del mundo interior. Nuestro ser se va a encargar de hacer que nosotros recibamos ese conocimiento mediante la práctica. Si nosotros no practicamos, nosotros nunca vamos a llegar a esa etapa mesotérica, porque ahí seguimos en esa etapa mesotérica. Ah, ya, ok. ¿Por qué es tan importante obtener ese conocimiento interior? ¿Por qué es tan importante dejar de ser tan, digamos, tan creyentes? ¿Qué ventajas tiene que uno pueda desarrollar ese conocimiento interior? ¿Para qué nos sirve? Entonces, digamos que la ventaja o la diferencia es que uno mismo lo está vivenciando. Entonces, en el esoterismo nosotros no vamos a buscar seguir a alguien externo, como lo vemos en el esoterismo, que se busca es generar una dependencia hacia una persona que me diga qué me va a pasar. O sea, no le estoy preguntando al otro qué tengo que hacer. Exactamente, sí. O sea, las conferencias son la base, las conferencias son muy claras, le enseñan a uno. Si uno tiene tal problema, desdóblese consciente y le pregunta a su ser, corroborar esa información. Si llega uno soltero al conocimiento y necesita o quiere saber quién es su pareja, desdóblese y vaya a que su ser le diga quién es su pareja, no que el O sea, mi ser tiene respuesta a todas mis preguntas. Exactamente, a todas. Eso quiere decir que nosotros prácticamente tenemos todo eso ya resuelto y el problema es que no le prestamos atención, nunca hemos tenido esas didácticas para poder llegar a comunicarnos con ese ser que lo sabe todo y lo mejor para nosotros, ¿sí? Exactamente, entonces nosotros tenemos que hacer, esa es la palabra, hacer, porque ya todo está listo, nosotros tenemos que llegar a encontrar eso que todavía no sabemos, pero que sí está dentro de nosotros. Entonces vamos a encontrar que en el mundo interno nos van a dar unas enseñanzas que son para nosotros, que son para nuestro ser, que se llaman las enseñanzas a libro cerrado,
y vamos a encontrar las enseñanzas al libro abierto, que es que de pronto estaba meditando y comprendí algo, entonces la intuición me dice, lo puedo compartir a mis demás compañeros o a las personas que le estoy enseñando el conocimiento. O sea, cuando tú dices a libro cerrado o a libro abierto, quiere decir o sea, me muestran un libro cerrado o yo intuyo que no lo puedo contar o cómo es. Entonces, en cualquier práctica que yo esté haciendo, meditación, desdoblamiento astral, mantralización, una negociación de algún karma que uno tenga, entonces la intuición, o sea, estoy haciendo esa práctica y la intuición me dice, puedo compartir esto que estoy aprendiendo en mi práctica, que estoy aprendiendo en mi desdoblamiento, lo puedo compartir a los demás. Entonces, libro abierto es eso, que uno lo puede compartir, esa información que uno tiene por intuición, uno sabe que lo puede compartir. Más el libro cerrado es que es solo para mí, es solo para mi ser. Entonces, aquí es muy importante tener claro que todas, digamos, las iniciaciones que una persona reciba, que es el trabajo que haga en el sexo con su pareja, y se van a recibir es internamente. Acá no va a llegar de pronto un conferencista a decirle, eres iniciado y ya regeneraste el cuerpo físico, claro. ¿sí? No va a llegar a decirle a otra persona externa, esta es tu pareja y ya estás iniciado, sino que uno mismo, en el mundo interno, el ser le va diciendo, todavía no eres iniciado, ya eres iniciado, vas en esta etapa de la regeneración, digamos, del cuerpo físico, del cuerpo vital, o la creación del astral, o del mental, o de nuestro cuerpo causal. Entonces, todo, absolutamente todo, va a ser hacia nuestro mundo interno, y las personas que despiertan su conciencia y aprenden, digamos, esta enseñanza tan importante que es la enseñanza del libro abierto y al libro cerrado, empiezan a entender que las enseñanzas se deben dar claras y se deben dar para ayudar a que las personas despierten su conciencia, pero que lo que es ya un trabajo de uno no se debe mostrar, ¿sí? Ya no puedo llegar yo a decir, es que yo ya soy un dios, o yo de pronto tengo estas iniciaciones, ahí ya caeríamos en un error. Y eso de la intuición lo vamos desarrollando a través de técnicas, de prácticas, ¿cierto? De las prácticas, sí. Tengo entendido que hay una conferencia que se llama la intuición, concentración, relajación y cómo desarrollar la intuición, ¿no? Exactamente, sí. Okay. Entonces, también es importante en esta conferencia el trabajo que nosotros debemos hacer para llegar verdaderamente al esoterismo, ¿sí? Porque todo lo que hemos hablado es todavía una etapa mesotérica, ahí todavía no hemos llegado al esoterismo, ¿sí? No hemos llegado a unirnos con nuestro espíritu o a la autorrealización de nuestro ser. Entonces, ¿en qué consiste realmente el trabajo? Que los tres factores van a ser el medio para que uno vaya liberando la conciencia, ¿sí? Que uno vaya aprendiendo a servirle a los demás y que uno vaya regenerando y creando los cuerpos. Entonces, el trabajo de la primera montaña es volvernos verdaderos hombres. Ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer a medida que vayamos practicando el conocimiento. ¿Ese también es otro tema que vamos a tocar más adelante? Exactamente, se va a profundizar más adelante. Acá lo vamos a hablar como por encima para saber realmente cuándo llegamos al esoterismo. Entonces, la primera montaña es eso, llegar a ser hombres verdaderos. Una vez uno culmine el trabajo de la primera montaña, va a iniciar el trabajo de la segunda montaña. Cuando uno inicia el trabajo de la segunda montaña, hasta ahora presta esperanzas para la ley divina de ser un verdadero esoterista. O sea, hasta ahora como que de verdad, oiga, este sí, algo está haciendo, exactamente, tiene intenciones, de verdad se le ven esos... Entonces, todo es de esfuerzo, o sea, todo lo que uno vaya haciendo para su despertar es porque uno realmente se lo ha ganado, porque uno ha llegado a esos niveles. Por eso nada es regalado, no podríamos decir que ya yo soy un Dios, porque para llegar a nuestra autorrealización, a nuestro 100% de la conciencia, debemos hacer primero ese trabajo. En nuestra primera montaña iniciamos nuestra segunda montaña, y una vez terminemos nuestra segunda montaña, vamos a empezar a hacer la tercera montaña. Una vez finalizada la tercera montaña, somos verdaderos esoteristas. Al finalizar la tercera montaña. Es un trabajo, mejor dicho, nos falta bastante camino. Exacto, entonces es de toda la vida, y es importante, digamos, explicar esto porque muchas personas sin de pronto haber vivenciado los tres factores ya creen que son esoteristas. Entonces, maestros,
Exactamente. Entonces no tiene nada que ver con el esoterismo porque no hemos escalado todos, digamos que esas montañas para llegar realmente al verdadero esoterismo, ¿sí? Cometemos el error por el falso sentimiento de nuestro yo, porque realmente son nuestros defectos, de pensar que uno asiste a una conferencia y ya es un esoterista, ¿sí? Que uno ya conoce la técnica de los diversos tipos de defectos que uno tiene, pero uno nunca elimina un defecto o uno nunca se autoobserva. Es posible inclusive que uno llegue a ser conferencista y nada, y sí. nunca haya practicado. Exactamente, eso también puede pasar. También puede pasar que uno sin tener pareja diga que ya uno tiene los cuerpos, o ya uno tiene el trabajo de la primera montaña, o que ya uno es un hombre verdadero, ¿sí? Entonces, toda la conferencia realmente llega a aclarar que, que al trabajo esotérico o al verdadero esoterismo se llega haciendo un trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es lo que todas las conferencias intentan dar fuerza, intentan hacer que nosotros aprendamos para poder llegar al verdadero esoterismo. Ok, Estefanía, bueno, entonces yo creo que no sé si se te queda algo pendiente para comentarles a nuestros oyentes. No, básicamente esa es la conferencia, de pronto ver el objetivo, que el objetivo era ver en qué escuela estoy. Entonces ya al ver la conferencia uno ya dice, esto está mal, ¿sí? Estoy en una escuela de pronto donde me están cobrando, estoy en una escuela donde de pronto el objetivo es aprender poderes, ahí ya no estoy siendo un esoterista, ¿sí? Donde, o sea, ahí en los poderes ya estaríamos hablando de que esos poderes los estamos entregando a nuestros defectos. A nuestros defectos, exactamente, ¿sí? Entonces ya uno puede empezar a mirar en qué etapa uno se encuentra. Entonces uno puede decir, uy, no, yo todavía estoy en el creyente, porque de pronto hasta ahora estoy viendo las conferencias, o ya llevo un montón de tiempo sabiendo de pronto de gnosis o de asistiendo a conocimiento de sí mismo, pero nunca practicado. Sí, nunca practicado. Entonces ahí todavía estoy en el creyente. Claro. ¿Sí? Pero si ya he practicado algunas cosas, entonces empiezo a ver, entonces estoy en una etapa mesotérica. Esa etapa mesotérica debe ser permanente, no es de que hoy trabajé, mañana no trabajé, o 6 meses trabajo y los otros 6 meses ya me voy y hago otra cosa y igual sigo siendo mesotérico. Entonces no, es algo continuo, entonces es ahí donde uno se da cuenta, listo, estoy fallando en esto, todavía ni siquiera he llegado a la etapa mesotérica, o sea, sigo en creyente, o lo peor que de pronto uno puede descubrir, estoy en el pseudo-esoterismo, claro. En el pseudo-ocultismo, quiero aprender una serie de cosas que no me van a llevar a despertar mi conciencia. Yo quiero es dinero, yo quiero es fama, quiero es que me liguen a esta persona, quiero tener poderes para poder dominar a ciertas personas, quiero que me ayuden con el negocito, quiero que me ayuden con la salud, quiero saber muchas cosas para poder hablar con los demás. Bueno, realmente hay muchos motivos, ¿no? Muchos motivos para creer que vamos avanzando, pero realmente estar perdidos, ¿sí? Confundidos. Entonces ahí la conferencia da las pautas para que uno empiece a mirar cómo salen de todo eso, ¿sí? Porque en el estudio de uno mismo uno va a darse cuenta que uno tiene todas esas cosas dentro de uno que lo desvían muchas veces a uno del verdadero camino y volver como que a enfocarse, ¿sí? Y aprender qué es realmente, qué es mi trabajo interno. O sea, todo es del tiempo que yo le dedique y del esfuerzo que yo haga. Eso es lo que va a hacer que yo llegue al esoterismo. Si yo no me dedico tiempo a sí mismo, yo no dedico tiempo a reflexionar, a enseñar a otra persona, a de pronto eliminar mis defectos, entonces nunca voy a avanzar. Nunca voy a conectarme con mi ser. Y más si uno no tiene una continuidad, que es conferencias que vamos a ver más adelante, el centro de gravedad permanente. Si uno no tiene una continuidad, pues no va a llegar a ese verdadero esoterismo. Entonces básicamente eso es lo que busca enseñar esta conferencia, ya dejar todo muy claro, ¿sí? Los 3 factores son muy claros y el esoterismo es muy puntual, haga esto y ya usted solo, y usted mire con su ser cómo se comunica y empiece a encontrar su propio conocimiento. Bueno, con esto que acabas de decir podríamos llegar a concluir que las conferencias o estas 50 conferencias nos dan los pasos exactos para
para llegar a autorrealizarnos, ¿cierto? Eso. O a despertar nuestra conciencia. Si yo quiero en determinado momento ahondar más, en vez de estar practicando, eso quiere decir que me estoy convirtiendo en pseudoesoterista. Si yo, por ejemplo, empiezo a buscar otros conocimientos para unirlos porque no me es suficiente con este, podría concluir Sí. que no he empezado a trabajar, que por eso busco más. Sí, no se tiene claro qué es realmente la revolución de la conciencia o el despertar de la conciencia. Entonces uno tiene que empezar a mirar como en qué punticos estoy fallando, ¿sí? Porque de todo eso es donde voy a saber, bueno, esto es lo que está, digamos, falso. Ahora tengo que convertirlo en verdadero dentro de mí y empezar a hacer. Es lo más importante de esta conferencia, que uno se vuelva practicante y entre en esa etapa mesotérica continua para llegar al esoterismo. Ok, Estefanía, entonces yo creo que muchas gracias a ti pues, por acompañarnos con esta conferencia, un tema muy, muy delicado, pero pues muy chévere. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que nos siguen escuchando a través de este medio, y a todas las personas que también asisten a nuestras salas de conferencias. Muchas gracias. Gracias.